Bueno, este es el motor al que vamos a hacer la adaptación para poder endulzar al llegar a puerto. Es un motor pequeño de 20 caballos, 19-20 caballos, pero bueno, todo lo que sea quitarle salitre por dentro pues va a ir muy bien. Entonces, dado que va todo un poco apretado en la sentina, las opciones que se plantean son hacer una modificación en el grifo de fondo para meter directamente aquí el agua dulce, o bien en la entrada al filtro del agua salada, o bien a su salida hacia el motor, o la opción que vamos a elegir, que es modificar ponerle una T en el tubo que entra a la bomba de agua salada. Las opciones de modificar la línea entre el grifo de fondo y el filtro no me gustan, porque el filtro es lo que marca la línea de flotación. Entonces, si hubiese alguna historia entre el grifo de fondo y el filtro, estando en puerto, podría entrar agua a la sentina. Entonces, la opción que voy a elegir es cualquier tipo de modificación siempre a la salida del filtro, entre el filtro y la toma del motor. Se podría directamente poner la toma a la salida del filtro, y en cualquiera, o más adelante, como voy a hacer yo, con una T que voy a enseñar ahora, todo con piezas de Leroy Merlin económicas. Y en ambos casos se podría o bien alimentar con una manguera, metiendo el agua a presión en cualquiera de los puntos, siempre con el grifo de fondo abierto, por si hay un exceso de presión desde el agua que suministramos vía pantalán, que no tengamos historias con el filtro, que incluso he visto tapas saltar, o que se le meta agua al motor donde no debe, porque mientras que esté arrancado, pues los gases de escape impiden que por el colector de escape le entre agua de refrigeración. Pero en cuanto el motor para, si hay presión en el sistema, pues podría tener algún retorno de agua que no es deseable. Entonces, si metemos agua a presión en cualquier punto del circuito, siempre el grifo de fondo abierto, por si hay un exceso de presión que salga por ahí. En nuestro caso, como digo, vamos a hacer una modificación de la línea de refrigeración para que pueda funcionar con aspiración natural sin presión. Cogeremos un cubo con una manguera, lo engancharemos a la modificación que vamos a hacer, y de ese modo puede tomar agua directamente sin presión. Además, también nos va a servir por si en algún momento el grifo de fondo tiene algún problema o no nos funciona la bomba de achique, utilizar el propio rodete del motor para achicar el agua de la sentina. Además, en el cubo en el que añadamos el agua de refrigeración, el agua dulce en este caso, vamos a poder aplicar algún producto anticalcáreo o para evitar la salitre, y de ese modo, si vamos a hacer un hibernaje de largo tiempo al motor, pues de ese modo que quede lo más protegido por dentro posible. Estas son las piezas. Son todas piezas de, bueno, menos el tubo, en mi caso de 20 milímetros. El resto de piezas son de Leroy Merlin. Entonces os voy a enseñar un poquito. Esta es la T que vamos a poner, las abrazaderas, el paso, la entrada de manguera, la conexión de la manguera y los 4 racores. Os enseño cómo quedaría. Bueno, este es el montaje que vamos a utilizar. En la línea, aquí vendría la salida del filtro de agua de mar, de aquí seguiría hasta el motor, y en esta T es donde vamos a enganchar nuestra manguera. Aquí iría la manguera, una llave de paso para abrir o cerrar el agua dulce, el desconector de manguera ya pues con el sistema puesto. Cuando quisiésemos endulzar, pues aquí enganchamos directamente manguera, repito, siempre con el grifo de fondo abierto para aliviar cualquier sobrepresión, o bien acoplamos aquí nuestra manguera y a un cubo con agua para que vaya absorbiendo el motor. En este caso es un motor pequeño y bueno, hay que tener cuidado de no dejar el cubo vacío y que la bomba del motor de refrigeración de agua de mar funcione en seco,
pero bueno, como digo, es un motor pequeño que toma poco caudal y es fácilmente controlable, y una brida para hacer firme el invento. Vamos a desmontar y a ver cómo queda. Bueno, ya he concluido la instalación. Queda así. La entrada al motor. Ahí abajo está la T que hemos puesto. Un extremo va al filtro del agua y la parte superior de la T es este tubo. Le he pasado temporalmente por detrás del filtro del agua del mar para que no se mueva, y termina de esta forma: una toma de manguera y la llave de paso. De momento, hasta que vea cómo funciono con él, no he puesto la brida de sujeción, y porque esto me permite pues sacar el tubo fuera para que luego al conectar y desconectar la manguera que va al cubo pues no hayan derrames de agua en la sentina. Ya según vea, le acortaré la manguera de firme, por ejemplo cogiéndola aquí, pero bueno, de momento ahí no queda más. Y esta es la manguera que irá al cubo con agua dulce, perdón. Se conecta aquí, se abre la llave de paso, todo esto con el motor arrancado, se cierra el grifo de fondo y automáticamente empieza a chupar agua dulce por aquí. Cuando quede poco nivel en el cubo, se para el motor, y como está tomando agua sin presión, en cuanto el motor para, deja de tomar agua. No hay ningún problema ni ningún miedo a que entre agua a presión donde no deba. Si por el contrario queremos utilizar la manguera del pantalón, la conectaríamos directamente aquí, el grifo de fondo siempre abierto, motor arrancado, se conecta a la manguera, se abre y el motor tomaría el agua de la manguera del pantalón directamente ahí. Paramos motor y acto seguido cerramos cerramos el paso. Siempre, como digo, con el grifo de fondo abierto. Así el impasse entre que se para el motor y cerramos la entrada de agua del pantalón, ese pequeño exceso de presión que se pueda generar en el sistema, sale por el grifo de fondo y no afecta. Bueno, como decía, si se opta en vez de por meterle agua sin presión a meterle directamente agua con la manguera del pantalón, súper importante siempre que el grifo de fondo esté abierto, siempre abierto, y así cualquier exceso de presión sale por el grifo y no afecta ni a la tapadera del filtro ni tiene algún retorno al motor, ¿vale? Entonces, si optamos por utilizar el agua del pantalón, la manguera, siempre el grifo abierto, motor arrancado, conectamos manguera, abrimos el paso y automáticamente el motor tomaría el agua que le viene a presión por aquí. Paramos motor, cortamos llave de paso y cerramos grifo de fondo. Mientras esté entrando siempre agua a presión del pantalón, siempre el grifo de fondo tiene que estar abierto. De ese modo alivia cualquier exceso de presión, incluido el momento en que paramos motor y los segundos que tardemos, o el segundo, hay que tardar poquito en cerrar la llave de paso. Así en esos segundos ese exceso de presión se va por el grifo de fondo, no sobrepresionamos el sistema y tampoco tendremos problemas con la tapadera del filtro agua salada. Pero como digo yo, voy a optar por, como es un motorcito pequeño que tiene poco volumen, utilizarlo así con agua sin presión. He arrancado en pantalón, la sentina está seca, no hay fugas de agua. Voy a hacer una prueba de navegación para ver si hay algún tipo de pérdida en la T que tenemos ahí abajo, y a la vuelta probamos el sistema para desalar.